Saludos amigos. Quienes formamos la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja, les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con un tema edificante para tu crecimiento espiritual. Los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 dice, son palabras de Jesús: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la porción que vamos a utilizar para compartir en este tema, en este día, el mensaje de su palabra. Pidiéndole asimismo dirección al Señor, vamos a orar. Nos ponemos un momentito una vez más de pies para darle gracias al Señor por su palabra, por el tiempo que hemos pasado también cantando al Señor. Nos hemos congregado y ahora que sea el mismo Dios con su Santo Espíritu alimentando y hablando a nuestros corazones. Señor, te damos gracias en este nuevo día. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos, Señor, en este lugar de oración. Gracias porque tú nos amas de una manera incondicional, que muestras tu amor cada día y nos das la oportunidad de reunirnos y estar, Señor, como familia de la fe. Y más también, Señor, nos das tu palabra, que es lumbrera, que es la luz en nuestro camino y nos permita, Señor, también alimentar y reconocer que necesitamos en estos tiempos, Señor, de tu palabra. Jesús mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí, Señor, está tu palabra para hablarnos, para edificarnos, restaurarnos, para motivarnos, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra y que ella haga lo que quiera en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Primeramente debemos comenzar a preguntarnos, en base a este versículo, ¿quién dijo estas palabras? Cuando nosotros podemos primeramente entender quién lo dijo, podemos también buscar o entender la invitación que él hace. Por eso vamos a responder 3 preguntas mediante este versículo. Primero, ¿quién hace la invitación? Segundo, ¿para qué la hace? ¿Para qué se hace esta invitación? ¿Y a quiénes está invitando? ¿Ya? Estas 3 preguntas deberíamos responder porque el mismo versículo, esta misma porción, nos dan la respuesta. Este contexto o este texto nos habla primeramente de las enseñanzas que Jesús estaba realizando juntamente con sus discípulos. Recordemos que cuando Él escogió a los 12, no solamente los llevó a estar en un lugar específico, no solamente les enseñaba en la sinagoga, no solamente les enseñaba en la casa, sino enseñaba por donde quiera. Iba por las orillas del mar y ahí utilizaba ese lugar para enseñarles. Iba por los campos y veía los lirios y les decía también: miren, ustedes deben aprender de cómo se visten los lirios. Iban por las aldeas y también ahí mismo Él utilizaba esos caminos para enseñarles. Así que Jesús justamente estaba con sus discípulos, pero había algo en particular, que también habían personas que lo seguían no para aprender, sino para criticar, para cuestionar, para oponerse, y esos eran los fariseos. Entonces Jesús, viendo todo este contexto donde las personas que lo seguían necesitaban de algo especial, y es cuando aquí pone de énfasis esta palabra: vengan o venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La primera pregunta entonces dice: ¿quién hace esta invitación? Cuando decimos de Jesús, quizá la mayoría se remite a tener en cuenta a un judío de barba, de pelo largo, ¿no es cierto?, que caminaba con una túnica por los lugares de Jerusalén, o tal vez algunos imaginan un flaquito, ¿no?, que está como el que ponen en las películas crucificado, ¿no?
Puede ser como no puede ser, pero tanto la Biblia no va a dar detalles ni se va a quedar en esas pequeñas cosas, sino que era un hombre, eso debemos entender. Un hombre de 32, 33 años aproximadamente, que vino a la tierra no para solamente estar en estos 3 años y verlo morir en una cruz. Quien hace la invitación, hermanos, es Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo se divide en 2 palabras, Jesús, que significa el Salvador, y Cristo, el Mesías. Y en este momento quizá tal vez algunos no entendían su función, su misión, y por eso algunos de sus oyentes quizás solamente quedó con un pensamiento diciendo, ¿quién es este que nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar? Tenemos que pensar igual que los discípulos o sus oyentes que en aquel tiempo lo tomaban en forma literal, Y entonces Jesús, cuando hace esta invitación, quizá en alguno de ellos decía, bueno, ¿qué nos irá a cargar? ¿Qué nos irá a llevar a un lago? ¿Nos llevará quizá a una montaña y tendremos palmeras? ¿O habrá un banquete? O sea, había quizá una preocupación, una inquietud en los oyentes. Pero no era exactamente lo que Jesús les estaba diciendo en forma literal o una forma material. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, conocía los corazones, sabía los pensamientos, sabía las intenciones, entendía los deseos del hombre, sabía sus problemas, sabía sus pecados, sabía sus problemas, sabía sus vicios. Podemos decir Jesús sabía todo lo del ser humano. Y por eso hace esta invitación, el Hijo de Dios, no cualquier persona. Yo no creo que alguna persona en ese tiempo que vivió Jesús, o en un tiempo después de 1000 años, o cuando estamos nosotros ahora 2000 años después del nacimiento de Cristo, alguien se atreva a decir, vengan aquí que yo los haré descansar. Por eso es que Jesús, con estas palabras, les estaba indicando que no es un descanso físico, no es un descanso material o temporal. Les estaba diciendo un descanso primeramente verdadero y un descanso no eterno en el decir que se van a morir, sino en el de que ustedes pueden esperar. ¿Por qué? Todos los que estamos aquí y los que también nos puedan ver, estamos en una constante rutina, no hay cómo cambiar. Desde que amanecemos, nosotros estamos también al mediodía, en la tarde y vamos a dormir. Casi como que ya sabemos nuestra rutina. Y el reloj es muy hábil para decirnos, nosotros creo que somos esclavos del reloj. Viene alguna hora al mediodía y ya es hora de comer. Viene 9 de la noche, es hora de dormir. 6 de la mañana, es hora de levantarse. Como que eso estaba en el ser humano impregnado, la rutina, el cansancio, lo mismo. Entonces, creemos de que no se trataba solamente de un espacio de tu rutina diaria, sino de un estado de actitud y de ánimo que te va a durar toda la vida. Entonces, Jesús hace la invitación. Jesús no es solamente un hombre, es el Hijo de Dios. Jesús no solamente era aquella persona que enseñaba bonitos modales o buena conducta o moralidad. Jesús enseñaba principios y Jesús hacía milagros. Hasta el día de hoy no se ha visto qué persona en la tierra haya tenido el poder de dar de comer más de 4,000, 8,000 personas porque dio de comer 2 veces. Hasta ahora no se ha visto de las personas que han existido en la tierra, de las que han pasado en la humanidad, de los que se han podido ver en toda esta historia, alguien que ha resucitado muertos. Alguien que en una situación donde veía personas con una enfermedad ya mortal como era la lepra, pueda él tocar sin contaminarse y no solamente tocar sino sanar. Alguien que esté en medio de una tormenta, se ponga al pie de un bote, de un barco y alce la mano y diga, detente viento, que repréndalos al mar.
¿Quién puede registrar eso en algún libro? Por eso es que al lado de Jesús todas las personas quedan, pero no hay comparación con Jesús. Por eso dice, es el nombre sin igual. Porque no se puede comparar a Jesús con ningún judío, con ninguna persona, ni siquiera los hombres, los profetas o los líderes del Antiguo Testamento son comparados con él. A pesar de que Moisés, miren, abrió con una vara el mar, a pesar de que Elías oró al cielo y dijo que caiga la lluvia, a pesar de haber visto muchas cosas, ¿no?, en el Antiguo Testamento, sin embargo, cuando todo se acerca a la presencia y a la persona de Jesús, diríamos todo queda cortito. No se puede comparar una persona con tanto poder y hasta el tal punto que hasta los mismos judíos se admiraban cuando dijo a un joven que estaba enfermo, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién en este tiempo o en aquel tiempo tendría la autoridad para perdonar pecados? Nadie. Así que no es esta invitación de cualquier hombre, es la invitación del mismo Hijo de Dios, es la invitación de Dios encarnado. Es como que si del cielo hubiera llegado Jesús y con la voz de un hombre, pero siendo Él la persona, el intermediario de Dios, hubiera dicho, vengan. Les estaba diciendo Dios en persona, vengan a mí todos los que están cansados. Así que podemos ya responder esta primera pregunta. ¿Quién hace esta invitación? Pues ustedes y yo podemos llegar a la conclusión de que es Jesús, un hombre sin igual, un hombre, el perfecto, el completo, el íntegro, el Hijo de Dios. Para que ya no va, cuando nosotros escuchemos la palabra o esta invitación, ya no la rehusemos, o ya no la pasemos por alto, o ya no siquiera la tomemos ligeramente, diciendo, cuando vayamos, encontramos y leamos este capítulo 11 y nos encontremos con este versículo, vengan a mí, o venid a mí todos los que están encargados y trabajados, entonces ya tendríamos que nosotros pensarlo varias veces, que no es cualquier invitación, es la invitación del Hijo de Dios. Segunda pregunta, ¿para qué hace la invitación? Pues aquí encontramos ya también la respuesta. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Cuál es el objetivo de esta invitación, de este llamamiento? Como decíamos, el descanso. ¿Descanso de qué? Cuando una persona trabaja necesita descanso, cuando una persona se esfuerza necesita también un reposo, cuando una persona se fatiga necesita también, ¿no es cierto?, un reposo. Pero aquí no está hablando de un trabajo en forma física, está hablando de las cosas que nosotros llevamos constantemente y se nos hacen pesadas. ¿Sabe cuál es una de ellas? La preocupación, la ansiedad, el miedo, el dolor, resentimiento, la angustia, y esas cositas conforme pasa el tiempo se vuelven cada vez más pesadas. Conforme pasan los días, si no dejamos o si no ponemos a un lado esas cargas, poco a poco se nos van a hacer triples. Y imagínese usted, normalmente ya si vamos escalando una montaña, ¿no es cierto?, normalmente con nuestro propio peso nos sentimos cansados cuando vamos escalando. Ahora, imagínese usted con unas 2 libras en una mochila escalando esa montaña. Yo creo que va a ser más difícil, pero bueno, ya 2 libritas como sea las vamos llevando. Pero si ya llevamos 25, que sería una arroba, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Ya no va a resistir. Y si a eso le agregamos todavía unas 25 más, el cuerpo no va a soportar, y por eso se puede hasta quedar en media escala, o puede también perder su salud, o puede ni siquiera iniciar. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas.
Cuando nosotros no resolvemos los problemas, cuando existe la falta de perdón, cuando existen los miedos, cuando existen las dudas, las inquietudes, ahora como estamos viendo, cuando hay pánico, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los resentimientos, eso realmente es una carga muy pesada, que si nosotros la seguimos llevando, va a llegar un momento en que nos vamos a cansar. Y eso es lo que dice Jesús. Miró a todos los que estaban a su alrededor y les dijo: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, ¿para qué es la invitación? Para descansar. ¿Y saben cuál otra carga es más pesada todavía? La que no nos damos cuenta y la que nos está doblando realmente nuestra vida, la que nos está como impidiendo llegar más de nuestra meta o impidiendo como tropiezo para alcanzar nuestros objetivos o nuestra felicidad. Hay una carga muy pesada que el ser humano no puede sacarla ni confesándole a alguna persona. Esa carga se llama pecado, la desobediencia, el no hacer caso a Dios, el tener quizá un poco, no un poco, sino una atadura. El pecado es eso, el pecado es algo que nos esclaviza, algo que nos ata, algo que no nos deja libres. Una vez más la comparación, no sé si algunos de nosotros hemos visto en esas, yo no he estado presente, pero en estas películas cuando se pone, ¿no es cierto?, una cadena, un grillete, ¿no?, una cadena y una bola, una esfera de acero, ¿no?, donde el preso, donde la persona la dejan trabajando en algún lugar. ¿Para qué le ponen ese peso? Para que no se escape. Porque si quiere correr, miren, esa bola de acero y esa cadena le va a impedir caminar. Eso está diciendo aquí Jesús. Nosotros también a veces llevamos cadenas en nuestras vidas que nos impide avanzar, nos impide crecer, nos impide ser felices y hasta nos impide estar en paz. ¿Sabe por qué en el día de hoy se venden pastillas para dormir? Hay una cantidad muy alta de consumo de pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque la gente no puede conciliar el sueño. Porque la gente está preocupada, está afanada, está cansada, está cargada, está estresada y necesita, imagínense, un químico. Porque el cuerpo normalmente, si una persona trabaja, se esfuerza, normalmente se agota, necesita descanso, necesita reposo. Pero hay gente que durante todo el día está trabajando y tiene en su velador un frasco de pastillas para dormir. Es decir, que al mismo cuerpo le están obligando a que se sienta adormecido. Cuando nuestra naturaleza humana debería ser comer, dormir, trabajar y descansar. Pero no. Entonces, aquí nos está haciendo esta invitación, ¿para qué? Para descansar. Descansar de ese pecado, de esa desobediencia, de esas malas actitudes, del enojo, de la ira, de la impaciencia, porque todos tenemos eso. Y como estamos cansados de eso, Jesús nos dice: vengan a mí, porque yo los haré descansar. Y tercero, dice: ¿a quiénes está invitando? Aquí viene otra de las bendiciones más grandes. Quizá podrían decir aquí Jesús solamente como judío, estaba llegando a los judíos. Jesús solamente estuvo en Jerusalén, la invitación solo fue para ellos, pero no. La palabra de Dios nos dice en este versículo: vengan a mí todos los que están trabajados. Y cuando dice todos, nos incluye a usted y a mí. Cuando nos dice todos, nos está realmente abriendo los brazos para recibirnos. Para Dios, para Jesús, para su Espíritu Santo no hay acepción. Solamente necesita esta invitación. ¿Qué haría usted si le invitan, por ejemplo, al mejor hotel en una ciudad? 5 estrellas, todo pagado, buffet y con todas las instalaciones, con todas las cosas. Y le mandan una invitación personal.
¿qué haría usted? Pues directamente, muchas gracias, bienvenido, ¿cuándo es? ¿Dónde es? Pero a veces ese deseo ya nos imaginamos prácticamente. Imaginamos estar en la piscina, nos imaginamos estar comiendo de todo, nos imaginamos estar durmiendo en una cama de 3 plazas. Pero, ¿qué pasaría cuando el mismo cuerpo ya pasó 2 días, 3 noches y ya se acabó eso? Se va a aburrir, ¿no es cierto? Porque el ser humano no está diseñado para estar sin hacer nada, sino para trabajar y descansar. Pero cuando nos dice Dios esta invitación que le está haciendo a todos, es para que nosotros vayamos y depositemos nuestras cargas, que son demasiado pesadas, y podamos darle a Dios. Y cuando le damos a Dios vamos a tener, como dice aquí justamente, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Jesús no es difícil. Orar, obedecer, tener paciencia, compartir, amar al prójimo. Y ligera la carga, porque estamos en este día, comemos, nos alimentamos, nos cuidamos. Entonces no es, pero cuando estamos fuera de Dios, cuando no aceptamos la invitación de Cristo, cuando rechazamos a Jesucristo, miren lo que viene. Decepción, traición, infidelidad, enojos, divisiones, dolores, resentimientos, angustias. Mi pregunta es, ¿quieren ustedes tener un descanso en las vidas? Pues todos dirían que sí, pero más que esa respuesta sí, sería el deseo de acercarse a Dios, buscar del Señor y tener realmente un sincero llamamiento, un sincero acercamiento al Señor. Para ello, aquí yo creo que el Señor mismo dice, aprended de mí, o sea que vayamos como Él nos dice, no a la manera del mundo, no a mi manera, no como yo quiera, sino como Él me pide. Si Él me está pidiendo, si Él me está haciendo esta invitación, pues yo no la voy a rechazar. Yo no quisiera rechazar este descanso para mi alma, este descanso duradero y verdadero que me está haciendo Dios a través de Jesucristo. Así que está la invitación para que cada uno de ustedes pueda decir, sí, acepto la invitación que Jesús, sí, necesito urgentemente depositar las cargas en el Señor. Sí, porque estoy muy agotado por mis propios miedos. Sí, porque necesito urgentemente dejar ese rencor, ese resentimiento. Sí, porque deseo dejar ese miedo en las manos del Señor. Si usted quiere realmente tener ese acercamiento y esa invitación y decir que sí, pues solamente hace falta una oración. Y vamos a orar y vamos a aceptar, los que quieran aceptar, pues está una vez más abierta, está una vez más esta invitación. Recordemos que la hizo Jesús, la hizo para descansar y también recordemos que Él lo está invitando a usted y a mí. No hay una sola persona que esté fuera de esta invitación. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie una vez más y reconozcamos que si Él está haciendo esta invitación es porque sabe que la necesitamos. No dejemos pasar por alto, no vayamos a dormir este día sin antes decir, Señor, yo voy a ti, lleva mis cargas, lleva mis problemas, porque estoy cansado y estoy trabajado. Necesito el descanso, así que vamos a orar, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias porque tú sabes lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú sabes nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestros miedos. Tú sabes, Señor, nuestras necesidades. Sabes cuántas cargas hemos traído desde hace mucho tiempo y que ya no podemos más, estamos agotados, estamos cargados, estamos fatigados, Señor. Si tú nos estás haciendo esta invitación, pues decimos sí, vamos donde ti y lleva mi carga, Señor. Necesito descansar, necesito un reposo, necesito, Señor,
esa paz que solamente tú la das. Y si lo hago de corazón, tú me vas a recibir, Señor. Te doy gracias porque en ti encontramos paz, descanso, gozo, fuerza, ánimo, entusiasmo, alegría. En ti encontramos felicidad. A ti sea la gloria, Señor. Aceptamos esta invitación. Recibe nuestras vidas y queremos llevar todas tus cargas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Muy bien, tomen asiento. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.